Eran casi las 2 de la mañana cuando me di cuenta de que ya no confiaba en mí mismo. Toda la casa estaba en silencio, pero dentro de mi cabeza existía un ruido insoportable. Miraba el celular apagado sobre la mesa como quien espera un mensaje capaz de devolverle algún sentido al pecho. Pero no era soledad. Era peor. Era la sensación de haberme alejado tanto de mí mismo que cualquier decisión parecía equivocada. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Te has dado cuenta de que empezaste a pedir demasiadas opiniones porque perdiste la confianza en lo que sientes? ¿Has notado cómo algunas personas sonríen con normalidad mientras viven una guerra silenciosa contra su propia mente? Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Pero casi nadie habla del terror que existe en ese despertar. Porque mirar hacia adentro significa encontrarte con partes de ti que estuvieron abandonadas durante años solo para que pudieras seguir siendo aceptado. Si vives cansado sin entender exactamente de qué, si sientes que te volviste experto en aparentar estar bien, si existe una distancia dolorosa entre quién eres y quien los demás conocen, te vas a reconocer aquí, porque llega una noche específica en la vida de algunas personas en la que seguir fingiendo empieza a doler más que cambiar. Yo solía pensar que la madurez era aprender a soportarlo todo en silencio, tragarte la incomodidad, evitar el conflicto, ser fuerte, ser alguien fácil de amar. Durante años confundí el autocontrol con la desaparición emocional, y lo peor es que nadie lo notaba, porque las personas que se están destruyendo en silencio casi siempre parecen funcionales por fuera. Trabajan, responden mensajes, hacen bromas, siguen presentes. Pero existe una parte de ellas que ya se rindió desde hace mucho tiempo. Carl Jung hablaba de la persona como la máscara social que usamos para sobrevivir en el mundo. Y el problema no es usar máscaras. El problema comienza cuando pasas tanto tiempo dentro de ellas que olvidas tu propio rostro. Eso fue exactamente lo que me pasó. Empecé a adaptar mi personalidad para no incomodar a nadie. Disminuí mis opiniones. Me tragué el enojo. Comencé a analizar cada palabra antes de hablar. Transformé la autenticidad en cautela emocional. ¿Y sabes qué es lo aterrador? La gente empezó a quererme más después de eso. Ese es un tipo de dolor del que casi nadie habla. Porque existe una humillación silenciosa en darte cuenta de que la versión de ti más aceptada socialmente tal vez sea precisamente la menos verdadera. Entonces entras en un ciclo extraño. Mientras más aceptado eres, más lejos estás de ti mismo. Michel Foucault decía que el poder más peligroso no es el que te encierra a la fuerza, es el que hace que te vigiles tú solo. Y quizá eso es exactamente lo que les sucede emocionalmente a muchas personas. Empiezan a censurarse antes incluso de que el mundo necesite rechazarlas. Aprendes qué emociones asustan a los demás, qué partes de ti generan incomodidad, qué verdades amenazan los vínculos. Y sin darte cuenta, empiezas a mutilar tu propia personalidad en pequeñas partes socialmente aceptables. Primero desaparece la espontaneidad, después el valor, después la rabia legítima, después el deseo verdadero, hasta que solo queda alguien entrenado para mantener estabilidad. Pero el cuerpo lo nota. El cuerpo siempre lo nota. Existe un momento específico en el que empieza a reaccionar a la mentira emocional. A veces llega como ansiedad constante, a veces como agotamiento sin motivo, a veces como irritación silenciosa, y en algunos casos llega como vacío, no tristeza, vacío. Esa sensación de estar viviendo detrás de un cristal, como si todo estuviera ocurriendo demasiado lejos de ti, como si tu propia vida hubiera perdido textura. Recuerdo exactamente la noche en que eso me golpeó de verdad.
Estaba sentado en el piso de la sala, sin la televisión encendida, sin música, sin valor para hablar con nadie. Y por primera vez en mucho tiempo no pude distraerme de mí mismo. Fue desesperante, porque en el silencio no existía ningún personaje que sostener. Solo existía una pregunta: ¿en quién tuve que convertirme para seguir siendo amado? Esa pregunta destruye estructuras internas, porque te obliga a darte cuenta de cuántas decisiones fueron tomadas por miedo al rechazo y no por autenticidad. Mucha gente cree que la traición ocurre cuando alguien te miente, pero existe una traición más profunda, cuando te mientes a ti mismo tantas veces que empiezas a perder la capacidad de reconocer tu propia verdad. Y eso no ocurre de forma dramática. Ocurre en los detalles. Te ríes cuando querías alejarte. Aceptas cuando querías decir que no. Permaneces en lugares que ya hirieron tu dignidad emocional porque tienes miedo de la soledad que vendría después. La mayoría de las personas no está viviendo, está administrando abandono. Fyodor Dostoyevsky entendía eso de una manera brutal. Sus personajes casi siempre destruían su propia libertad porque el sufrimiento conocido parecía más seguro que la posibilidad de lo desconocido. Y quizá eso es exactamente lo que hacemos emocionalmente. Preferimos seguir siendo versiones soportables de nosotros mismos, porque la idea de mostrar quiénes somos de verdad parece demasiado peligrosa. Entonces el ego crea una identidad entera basada en la supervivencia social. La rabia reprimida se convierte en ansiedad. La autenticidad reprimida se convierte en vacío. La tristeza reprimida se convierte en agotamiento crónico. Y la vida no vivida se convierte en resentimiento silencioso. Por eso algunas personas se sienten cansadas incluso sin hacer nada físico, porque sostener una máscara emocional consume energía vital. Necesitas monitorear expresiones, controlar palabras, regular emociones, prever rechazos. Es un estado permanente de vigilancia psicológica. Y lo más cruel es que, después de mucho tiempo, ya ni siquiera notas que estás actuando. La máscara se pega a la piel, hasta que llega una noche específica, una conversación, un colapso silencioso, una ausencia, una pérdida, o simplemente un cansancio imposible de ignorar. Y entonces sucede. Te das cuenta de que pasaste tanto tiempo intentando no perder a los demás, que te perdiste a ti mismo en el proceso. Ese es el verdadero comienzo del cambio, no cuando aprendes algo nuevo, sino cuando finalmente sientes en el cuerpo el peso de seguir abandonándote. Porque existe una verdad difícil que Carl Jung entendía profundamente. La mente soporta casi cualquier dolor, pero el alma no soporta la falsedad por demasiado tiempo. Y quizá el vacío que sientes hoy no sea debilidad, quizá solo sea la parte más honesta de ti, intentando volver a la superficie después de años asfixiada. Ahora escucha con atención. No es el trabajo, ni la familia, ni las relaciones. Tu enemigo más peligroso es ese patrón que te sabotea desde dentro, el que te hace reaccionar, dudar, rendirte antes de empezar. Pero eso no es tu esencia. Es solo el resultado de una mente no entrenada. Existe una forma real de cambiar ese modelo mental, con dirección, frialdad y consistencia. Grabamos un video explicando cómo aplicar este método en tu vida, sin teorías vacías. Puedes verlo ahora mismo. Escanea el código o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un momento muy específico en el que el ser humano se da cuenta de que el problema no era el mundo, era la huida. Y lo más extraño es que eso casi nunca ocurre durante grandes tragedias. No sucede en el punto máximo del caos.
no es en el fondo del abismo cinematográfico que las películas suelen mostrar. La percepción normalmente llega en noches comunes, silenciosas, sin testigos. Así fue conmigo. Estaba sentado al borde de la cama, viendo mensajes antiguos, intentando entender en qué momento había empezado a sentir tanto miedo de mí mismo, porque esa es la verdad que nadie admite. Algunas personas no tienen miedo de la soledad. Tienen miedo de lo que encuentran cuando finalmente se quedan solas. Y empecé a notar un patrón incómodo. Cada vez que aparecía una emoción más profunda, yo huía. Huía hacia las distracciones, hacia el trabajo, hacia relaciones confusas, hacia el exceso de productividad, hacia videos, ruido, conversaciones superficiales. Cualquier cosa que impidiera que el silencio abriera suficiente espacio para escucharme a mí mismo. Emil Cioran decía que el ser humano evita la lucidez porque ésta destruye las ilusiones necesarias para seguir funcionando. Y quizá eso es exactamente lo que hacemos todos los días. Construimos rutinas enteras para evitar encuentros sinceros con nosotros mismos. Porque cuando el silencio finalmente llega, revela cuánto te adaptaste, cuánto soportaste cosas que hirieron tu dignidad emocional, cuánto transformaste la supervivencia en personalidad, y eso duele de una manera difícil de explicar. Empecé a recordar versiones de mí que desaparecieron con los años. La persona espontánea que hablaba sin miedo, el valor de estar en desacuerdo, la intensidad emocional que aprendí a esconder para no parecer demasiado, la sensibilidad que me volví experto en disfrazar con ironía. Era como visitar ruinas internas. Y lo peor no era darme cuenta de que había cambiado. Era darme cuenta de que muchos de esos cambios no venían de evolución, sino de defensa psicológica. Carl Jung hablaba de que aquello que no enfrentamos conscientemente regresa como destino, y quizá por eso tantas personas viven repitiendo las mismas relaciones, los mismos miedos, los mismos abandonos con rostros diferentes, porque nunca se detuvieron a preguntarse, ¿qué es exactamente lo que dentro de mí sigue eligiendo un sufrimiento familiar? Esa pregunta me persiguió durante semanas, porque por primera vez empecé a ver algo brutal. Ya no confiaba en mis propios sentimientos. Siempre necesitaba la confirmación de alguien. Siempre necesitaba validación externa antes de tomar decisiones emocionales. Y eso destruye lentamente la identidad de una persona. Empiezas a tercerizar tu propia percepción. Preguntas demasiado, explicas demasiado, dudas demasiado, hasta que un día ya no puedes distinguir entre intuición y ansiedad. Existe una frase de Carl Jung que se quedó atrapada en mi cabeza en aquella época. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Cuando leí eso, sentí rabia, porque me di cuenta de cuántas veces llamé mala suerte a lo que en realidad era solo repetición emocional inconsciente. Yo decía que siempre atraía personas emocionalmente indisponibles, pero evitaba ver mi verdadero miedo a la intimidad. Yo decía que nadie me entendía, pero escondía partes de mí para seguir siendo aceptado. Yo decía que el mundo era frío. Mientras pasaba años siendo emocionalmente inaccesible, fue humillante darme cuenta, porque el ego odia admitir su participación en el propio sufrimiento. Prefiere culpar al tiempo, a los demás, a la infancia, a los traumas, al azar. Pero existe un punto en la vida en el que seguir huyendo duele más que enfrentar. Y esa fue la noche en la que dejé de huir de mí mismo. No de una forma bonita, no como una transformación inspiradora. Fue casi un colapso silencioso. Me senté en la oscuridad y, por primera vez, no intenté anestesiarme de inmediato. No abrí videos. No busqué mensajes antiguos.
No corrí hacia distracciones emocionales. Me quedé. Y cuando te quedas, sucede algo extraño. Las emociones empiezan a perder el aspecto monstruoso que tenían cuando eran evitadas. La tristeza deja de parecer un abismo. La rabia empieza a revelar límites violados. El vacío empieza a mostrar partes descuidadas del alma. Antonin Artaud decía que nadie enloquece realmente por sentir demasiado. Las personas enloquecen por pasar demasiado tiempo reprimiendo lo que sienten. Y quizá eso es lo que transforma a tanta gente en versiones emocionalmente anestesiadas de sí mismas. Desaprenden a sentir para sobrevivir. Solo que existe un precio. También desaprendes a confiar en tu propia voz interna. Y sin esa confianza, cualquier opinión externa se convierte en dirección. Cualquier rechazo se convierte en prueba de inadecuación. Cualquier abandono se convierte en confirmación de insuficiencia. Fue en esa madrugada cuando entendí algo que cambió completamente mi forma de existir. La autoconfianza no nace cuando la vida finalmente sale bien. Nace en el instante en que dejas de abandonarte a ti mismo para mantener aprobación. Ese es el verdadero comienzo de la reconstrucción. No cuando el miedo desaparece, sino cuando finalmente decides que ya no vas a traicionarte solo para seguir perteneciendo. El vacío no llegó de repente, fue creciendo poco a poco, como una habitación oscureciéndose al final de la tarde. Primero solo me sentía cansado. Después empecé a perder interés en cosas que antes me atrapaban. Las conversaciones se volvieron demasiado superficiales, los lugares demasiado ruidosos. Las personas comenzaron a parecer distantes incluso cuando estaban cerca. Y traté de luchar contra eso. Intenté volver a ser normal. Me obligué a salir más, a parecer motivado, a fingir entusiasmo. Pero había algo dentro de mí negándose a seguir viviendo de esa manera. Carl Jung decía que el alma entra en huelga cuando la vida que estamos viviendo se aleja demasiado de lo que realmente somos. Y quizá la depresión silenciosa de muchas personas no sea debilidad, sino agotamiento de existir en contra de sí mismas, porque llega un punto en el que el cuerpo entero empieza a rechazar personajes, y fue ahí cuando el vacío cambió de forma. Dejó de parecer únicamente sufrimiento y comenzó a parecer revelación. Al principio eso asusta, porque la ausencia de distracciones hace surgir preguntas peligrosas. Si ya no necesito agradarle a nadie, ¿quién queda? ¿Cuáles deseos son realmente míos? ¿Qué parte de mí fue construida desde el miedo? Esas preguntas desmontan una identidad completa. Durante mucho tiempo pensé que la autoconfianza significaba seguridad absoluta. Personas firmes, decididas, sin miedo. Pero al mirar hacia adentro entendí algo casi humillante. Las personas más seguras que conocí no eran las que tenían menos dudas, eran las que menos se abandonaban a sí mismas. Esa diferencia lo cambió todo, porque finalmente entendí que mi problema nunca fue la falta de fuerza. Era el exceso de autotraición silenciosa. Cada vez que ignoraba un límite emocional para evitar rechazo, me perdía un poco. Cada vez que fingía no sentirme afectado, debilitaba mi propia voz interna. Cada vez que decía sí, queriendo decir no, le enseñaba a mi cuerpo que mis sentimientos no eran prioridad. El vacío comenzó justamente ahí, como una reacción del alma ante la acumulación de pequeñas renuncias internas. Fyodor Dostoyevsky escribía que el sufrimiento más peligroso no es el causado por los demás, sino el sufrimiento de vivir en contra de la propia conciencia. Y creo que existe una parte de nosotros que sabe exactamente cuándo nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Solo espera en silencio.
espera hasta que el ruido disminuya, hasta que los vínculos distraigan menos, hasta que la rutina pierda su efecto anestésico, y entonces aparece, no para destruirte, sino para devolverte a ti mismo. Fue en esa etapa cuando empecé a entender algo profundamente incómodo. El vacío no era ausencia, era espacio. Espacio dejado por la caída de versiones de mí que ya no podían sobrevivir. La persona que aceptaba migajas emocionales. La persona que necesitaba ser útil para merecer amor. La persona que confundía ser elegido con ser valorado. Todas comenzaron a derrumbarse. Y honestamente, dolió. Porque existe un duelo en dejar de ser quien garantizó tu supervivencia emocional durante años. Pero también existe libertad. Una libertad extraña, casi silenciosa. Como darte cuenta, por primera vez, de que confiar en ti mismo no significa nunca sentir miedo. Significa simplemente no abandonarte cuando el miedo aparece. Y quizá eso es exactamente lo que Carl Jung intentó decir todo el tiempo. La sanación no ocurre cuando te vuelves perfecto. Ocurre cuando finalmente logras volver hacia dentro de ti, sin necesidad de huir otra vez. Existe un tipo de silencio que llega después del colapso. No es tristeza, no es alivio. Es como si algo dentro de ti finalmente hubiera dejado de luchar contra su propia verdad. Fue en esa etapa cuando me di cuenta de que mi ego estaba cansado de intentar controlarlo todo, de prever rechazos, de construir versiones aceptables de mí para cada ambiente, de transformar la supervivencia emocional en identidad. Jung decía que el ego cree ser el centro de la vida psíquica, hasta el momento en que el alma empieza a desmontar esa ilusión. Y cuando eso ocurre, parece el fin, porque el ego interpreta cualquier pérdida de control como destrucción, pero a veces no es destrucción, es solo el inicio de una vida menos falsa. Empecé a notar eso en pequeños detalles. Dejé de sentir la necesidad de explicar tanto mis decisiones. Dejé de correr detrás de personas emocionalmente indisponibles. Dejé de convertir el rechazo en prueba de inadecuación. Y por primera vez en muchos años, el silencio dejó de parecer una amenaza. Eso cambió mi relación conmigo mismo, porque entendí que la autoconfianza no nace cuando finalmente te vuelves admirable. Nace cuando dejas de negociar tu verdad para seguir siendo aceptado. Existe una libertad muy específica en ya no necesitar actuar todo el tiempo. Empiezas a respirar diferente. La presencia cambia. El cuerpo se relaja. Como alguien que pasó años sosteniendo tensión sin darse cuenta. Y quizá lo sea. Porque después de ver ciertos patrones, ya no puedes regresar a ellos sin sentir violencia interna. Te das cuenta de cuánto te hiciste pequeño para encajar. ¿Cuántas veces pediste perdón por existir intensamente? ¿Cuánto intentaste parecer ligero mientras cargabas un mundo entero sobre los hombros? Pero hay algo hermoso en todo eso, porque cuando el ego cae, queda algo más verdadero, no perfecto, no iluminado, no invencible, solo real. Y quizá eso es lo que tantas personas están buscando sin saberlo. No felicidad constante, no respuestas definitivas, solo la sensación de finalmente poder habitar su propia vida sin necesidad de huir de sí mismas. Al final, aquella noche no solo me devolvió la confianza, me devolvió mi presencia. Y honestamente, después de eso, nunca más pude abandonarme de la misma manera. Al final entendí que la peor prisión no era el miedo, era vivir tantos años lejos de mí, que ya no reconocía mi propia voz. Carl Jung decía que nadie alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Y quizá eso fue exactamente lo que hizo aquella noche. No me transformó en alguien perfecto,
solo destruyó las máscaras que me impedían existir de verdad, porque la autoconfianza nunca tuvo que ver con controlar la vida. Tiene que ver con lograr permanecer al lado de ti mismo cuando todo dentro de ti quiere huir. Entonces, si el silencio te ha estado asustando últimamente, quizá no venga a destruirte, quizá venga a devolverte a ti mismo. Gracias por quedarte hasta aquí, y quería terminar esto de una manera honesta, porque durante mucho tiempo pensé que necesitaba vencer mi propia oscuridad para convertirme en alguien digno de paz. Pero la verdad es que algunas de las partes más humanas que existen en mí nacieron justamente en las noches en las que me sentí demasiado roto para seguir fingiendo fortaleza. Recuerdo una madrugada en específico en la que me quedé sentado solo, sin música, sin distracciones, mirando la pared como quien espera que la vida finalmente le explique algo. Y por primera vez no intenté escapar de ese vacío. No le escribí a nadie. No busqué una anestesia rápida. Simplemente me quedé ahí, escuchando el ruido de mi propia mente. Fue incómodo, pero también fue el comienzo de algo, porque a veces la sanación no llega como felicidad, llega como presencia. Y tal vez, si te reconociste en este video, exista una parte de ti cansada de sobrevivir dentro de versiones que ya no pueden respirar. Y si ya entendiste que una mente fuerte no nace, se entrena, entonces no te vayas sin ver el contenido completo. Solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para descubrir cómo empezar esa transformación hoy mismo. Entonces, gracias por tener el valor de quedarte aquí. En un mundo que les enseña a las personas a distraerse de sí mismas todo el tiempo, seguir escuchando a tu propia alma ya se volvió un acto raro. Si este video tocó algo que nunca lograste explicar en voz alta, suscríbete al canal. No por motivación barata, sino porque aquí intentamos ponerle palabras a eso que casi todo el mundo siente y que casi nadie logra expresar. Y escribe una frase simple en los comentarios. Me cansé de huir de mí. Lo sé, suena pesado, pero honestamente, tu algoritmo emocional ya ha visto cosas peores. Y si te diste cuenta de que esto no era solo una crisis, sino el comienzo de un cambio interno que todavía no entiendes por completo, quizá el próximo video sea exactamente la pieza que te falta para ver el patrón completo. Porque hay heridas que no terminan cuando el dolor desaparece. Siguen dirigiendo tu vida en silencio y casi nadie se da cuenta de eso a tiempo.